Entonces empezamos con Vicent Jimeno, el tercero de la saga de Vicent, y con Vicent Vale. Y entonces nos va a hablar de resolver problemas de física cuántica usando trigonometría del Instituto del Instituto, lo cual pues, realmente me parece muy interesante. No sé, trigonometría en cuántica, pero como nos lo explica. Vale, primero de todo agradecer mucho a Esther por la invitación y hacerla extensible a la gente de Valencia, a Vicente, a Olga, a Óscar, que no está, pero igual está conectado. Y es un placer siempre estar por aquí. Bueno, en su día, cuando Esther me dijo esto, ponía que debería hacer una charla apta para gente no especialista. Entonces estuve pensando y tenía un problema de hace tiempo que hice sobre cosas que empezó siendo un hobby por una charla que asistí sobre óptica cuántica y dije, bueno, pues yo puedo hacer algo y empecé siendo un hobby y usábamos algo de trigonometría y dije, bueno, pues esto lo puedo aceptar para gente no especialista o puedo dar una parte para gente no especialista. Después había otro motivo a favor de este tema y era que uso cosas de triángulos en variedades riemannianas y aquí tenemos a un gran especialista en el tema, que es Vicente Borisenko, ha trabajado mucho en ese tema. Después, el otro motivo es porque siguiendo esto, ahora estamos trabajando en otra cosa sobre optimización en grupos de Lie y aquí entre el auditorio hay otro especialista que es Stevie. Entonces, bueno, podía ser interesante. Y tenía un problema y era que esta charla solo la he dado una vez, pero fue en Santiago. Y entonces hay dos personas en el público que saben algo de lo que voy a hablar, no todo, pero algo de lo que voy a hablar les sonará, ¿vale? Entonces, bueno, primero de todo, el título tiene algo de trampa, como a estas horas ya imaginarás, pero, vale, no, ¿en qué sentido tiene trampa? Claro, que no voy a usar solo trigonometría. Es evidente que no lo voy a hacer solo con trigonometría, pero quiero convenceros que es una trampa menor. ¿Vale? ¿En qué sentido? Que es verdad, podría haber puesto aritmética de escuela, no de instituto, porque al final se suma, se resta, se multiplica y algunas veces hasta se divide. Pero no es en ese sentido. O sea, aquí se usa la trigonometría no como una parte esencial, pero sí que se usa como una parte decisiva. Y la parte esencial de lo que os voy a contar es cómo transformar el problema a un problema donde se pueda usar la trigonometría, ¿vale? Entonces, os cuento simplemente el problema trigonométrico. Esta es la parte que puede entender todo el mundo, no especialista. Bueno, también tengo que decir previamente que estaba muy contento porque cuando estuve un día muy optimista y digo, lo he conseguido. Esto lo puede entender gente no especialista. Lo revisité lo que había escrito y me di cuenta que no lo podía entender gente no especialista y en un poco de suerte tampoco gente especialista. Entonces, de lo que yo estaba tan contento no era para estarlo, pero intento la parte que, bueno, tenemos, vamos a ver, dos puntos en el plano. Ah, no, aquí hay un trozo que se puede entender bien. Y entonces digo, bueno, ¿cómo hago el camino más corto entre estos dos, no? De aquí el trozo de segmento, que forma parte de una recta, es el más corto entre los dos. Hasta ahí todo va bien. Vale, pero si nos dicen, o sea, si yo quiero partir de A y llegar a B, lo más corto es este camino. Pero me dicen, no puedes usar todos los caminos. Solo puedes usar este camino. Entonces, ¿cómo encuentro desde A una aproximación a B que esté lo más cerca posible de B, pero que esté en esta dirección que he fijado? Entonces ahora viene la trigonometría, ¿vale? Pongo un ángulo, saco B aproximado y aquí saco la distancia que hay. Puedo, con trigonometría, con esta distancia óptima, ¿vale?
el coseno multiplicando por el coseno del ángulo me da cuando me tengo que mover por la dirección que me permite moverme. Y usando el seno, saco la distancia a la que me quiero. O sea, me dice la trigonometría, si lo pienso en un sentido de aproximación, me dice cuánto debo moverme y me dice lo buena que es la aproximación. Esas dos cosas son las que quiero preservar, ¿vale? Entonces, esto se sabe seguramente desde la antigua Grecia. Este de aquí es Euclides y esta de aquí es Hipatia. Entonces, este es un problema que lo podemos hacer desde esta perspectiva. Que si en vez de estar en R2, podría estar en R525, tengo los dos puntos y en vez de tener una recta, puedo tener una variedad. ¿Sí? Bueno, y ya sabéis que esto ya no parece más complicado, pero es el mismo problema. Lo que haría es el vector tangente a este, lo descompondría en su parte perpendicular y su parte tangente, y me movería por la tangente. Entonces el problema seguiría siendo el mismo. Ahí, aumentar de dimensión, que lo necesitaré, más adelante no va a ser ningún problema. El problema lo voy a tener cuando meta curvatura. Porque cuando meta curvatura, muchas cosas de estos de los triángulos y de los ángulos que eran tan fáciles, aquí tenemos el caso de triángulos en la esfera o triángulos cuando tengo curvatura negativa, no va a cumplirse. Entonces, claro, bueno, en el problema que yo os voy a contar van a aparecer dos casos. Yo tengo una dirección que va a ser una subvariedad al final por la que me puedo mover. Voy a tener otro punto. Voy a lanzar lo que será una geodésica de uno a otro, lo voy a descomponer en su parte tangente y vertical, y lo que me puede pasar es que la aproximación quede aquí. Entonces, cuando pasa esto, pues bueno, voy a demostrar que hay un método que converge, que es volver a repetirlo. De aquí saco otra y me quedo aquí. Después saco otra y me quedo aquí. Después voy sacando y voy aproximando cada vez. Esto voy a demostrar el método que funciona, que converge, ¿vale? En mi caso particular, este método converge. Vale, ¿dónde podría, o sea, una de las cosas que pasará, y eso lo vamos a ver, y es que podría estar así, ese es el dibujo, y entonces yo aproximo este por este de aquí, pero hay una aproximación mejor que es esta de aquí arriba. Vale, entonces numéricamente esto se resolverá tomando varios puntos de inicio aleatoriamente. Pero bueno, esto lo veremos más adelante, ¿vale? Bien, entonces, esto, en general, lo de la trigonometría viene a ser como, lo que quiero enseñaros es cómo usar esta parte en la charla, cómo usar la trigonometría para producir aproximaciones y estimar el error cometido, ¿vale? Y el problema donde lo voy a aplicar es de óptica cuántica lineal, ¿vale? Cómo vemos los triángulos, la relación que forman cuando tenemos curvatura. Vale, las imágenes que os he sacado antes eran de Euclides y Hipatia, pero no sabemos si eran así. No había fotos. Solo por cómo son esas imágenes, que son representaciones de cómo creemos que eran, ya podríamos estar hablando mucho tiempo. Pero esto sí que es una foto, ¿vale? Es de Bulgaria del 986. Este de la derecha es Kermosu, pero este no es protagonista. Este es el que será nuestro protagonista, que es Toponogov. Usando el teorema de Toponogov, voy a ver cómo reducir mi problema a un problema exactamente de trigonometría en R2. O sea, la idea es un problema de óptica cuántica, lo voy a poder plantear en términos geométricos, voy a hablar de cosas de la curvatura, voy a usar el teorema de Kolmogorov y finalmente será un problema de aproximar en R2, ¿vale?
Entonces, bien, esto lo que decía es un trabajo que empezó como un hobby. El García Escartines de Telecomunicaciones de Valladolid. Moyano es de mi universidad, pero es de Álgebra, es el que me dijo el problema. Hicimos algunas soluciones, estas las publicamos y realizamos este paquete informático en Python y hemos seguido después haciendo publicaciones al respecto de este tema, ¿vale? Bueno, empecemos ahora. Superada la parte de la trigonometría, vamos a empezar en el problema físico, ¿vale? Bien, tenemos aquí un aparato óptico que tiene varios canales y nosotros tenemos un fotón, una partícula de luz cuantizada, que puede entrar por aquí, entrar por aquí, entrar por aquí, entrar por aquí o entrar por aquí. Ahora veremos algo más sobre eso. Aquí le va a pasar algo, que se lo hace el aparato óptico, y tenemos una salida también formada por varios canales, ¿vale? Veremos ejemplos donde será más interesante, ¿vale? El estado, sea la descripción que se hace en mecánica cuántica o que podemos hacer en mecánica cuántica, este 1000 significa que tengo un fotón en el primero, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, todos los otros 0. Puedo saber dónde está el fotón en este estado. Tengo 0 aquí, 1 aquí y todo lo otro 0, ¿vale? Y así todos. Eso forma una base. Y cualquier estado se saca como una combinación lineal de esa base, con elementos complejos. Entonces, lo que tiene que pasar es que la suma al cuadrado de 1 y cada uno de esos términos, lo que me da el módulo de Z1, me daría la probabilidad de que al medir la entrada vea que hay un fotón en 1. Cuando el módulo de Z2 al cuadrado me da la probabilidad de que esté en 2, ¿vale? Y en general, la entrada, cuando la escribo así, está en superposición de estar en un fotón aquí, otro aquí, otro aquí, otro, ¿vale? Bien, eso, la salida. ¿Cómo calculo la salida? Pues es relativamente fácil. La entrada se multiplica por un operador unitario. Tantas pertenece al grupo unitario de dimensión m, que son el número de entradas, y a partir de ahí saco la salida, ¿vale? A ver, sí. Ahora vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un cristal, lo que se conoce, un beam splitter del 50-50. Significa que cuando llega la luz hay un 50, bueno, en un ángulo así, hay un 50 que pasa y hay otros 50 que rebota, ¿vale? Si la luz está entero y que solo llega un fotón, hay un 50% de probabilidades de que pase y un 50% de posibilidades de que rebote. Eso es lo que llamamos así, ¿vale? Entonces, el estado inicial, he puesto dos modos, ¿vale? Entran dos modos, aquí le pongo y veo mi beam splitter y veo qué pasa, ¿vale? En este estado, me da la probabilidad de que esté arriba y me da la probabilidad de que entre abajo, ¿vale? Entonces, el beam splitter se modeliza por esta matriz. Es una matriz unitaria que simplemente yo multiplico mi estado por esto y me da la salida. Es óptica lineal. Esta parte es la de que es lineal. ¿Es lineal por qué? Porque la acción simplemente es multiplicar una matriz. Es una matriz unitaria para que conserve probabilidad, pero simplemente multiplicar matrices, ¿vale? Lo multiplico y me sale esto. Entonces, vale, la salida da esto y lo que tengo es que la probabilidad de que cuando salga esté en el primer módulo viene dada por ese módulo al cuadrado nuevo y que esté en el segundo módulo viene dada por ese módulo al cuadrado, ¿vale? Por ejemplo, si cuando entra esta estoy seguro que ha entrado por arriba,
y es, por lo tanto, por abajo no ha entrado. En la entrada, segurísimo que ha entrado por arriba. Entonces, le pongo la probabilidad y lo que veo es, no tengo ni idea, pero que tengo la mitad de las veces sale arriba y la otra mitad de las veces sale abajo, ¿vale? Eso es lo que hace el beam splitter. Bien. Pues bueno, simplemente que cualquier aparato óptico se puede modelizar por una matriz unitaria. Ahí, de momento tengo eso. Bueno, hay un trabajo que al final lo que nos dice es del 94, que usando cualquier de estas tres cosas, el beam splitter que acabamos de ver, el espejo y el phase shifter, que lo que hacen es añadir una fase compleja a uno de los canales que entra, ¿vale? Uno de los modos que entra. Que con eso cualquier matriz de S se puede construir de esa forma. Y cualquier aparato óptico podemos generarlo de esta forma. O sea, que hay como una dirección entre matrices unitarias y aparatos ópticos. Viene a ser lo mismo. Hablemos de matrices unitarias que hablamos de aparatos ópticos, ¿vale? Vale, entonces ahora el problema es, esto lo he hecho con un fotón. Y si añado muchos más fotones, ¿qué pasa? Entonces, claro, el estado relevante ahora es más grande. El espacio de Hilbert que voy a usar tiene esta dimensión compleja. M son el número de modos y N son el número de fotones, y ahora ya directamente ese número combinatorio identificáis que es simplemente la forma de poner N bolitas en N cajas. Hay tantas formas como eso. Entonces, ¿vale? Simplemente me dice, cuando hago yo, por ejemplo, si tuviera dos, serían dos aquí, o dos aquí, dos aquí, dos aquí, todos los otros ceros, 1, 1, 1, 1, bueno, la forma de contarlo. Simplemente eso te daría la nueva base, tiene una dimensión mucho más grande porque hay más fotones, ¿vale? Y lo que tenemos es, ¿vale? ¿Cómo calculo ahora la salida? Tengo un homomorfismo que me lleva esta matriz original, que es la que da el aparato, con un fotón, a una matriz en el espacio que toca, en el espacio grande, la UN grande, ¿vale? Bien. Es un homomorfismo de grupos. Es difícil calcularlo, y esto aquí es parte de lo interesante. Bueno, aquí hay un bla, bla, bla. El estado que tiene M, representa un modo de entrada o de salida que tiene en el primer modo N1 fotones, en el segundo N2, hasta Nn. La suma total son los N fotones que le tengo. Entonces, este estado se puede expresar de esta forma con los operadores de construcción. Bueno, esto es un tecnicismo que ahora no interesa mucho, lo que sí que y esto tampoco, cómo calculo cómo actúa S. S actúa modo a modo, cambiando los operadores de construcción. Bueno, y ahí puedo sacar, usando estas fórmulas y descomponiendo, puedo sacar la S, la phi de S que me da cómo se cambiarán nuestros estados. Pondré un ejemplo, ¿eh? Vale. Colocamos, por ejemplo, dime. Parece que son todos ceros, Sí. hay algún uno por ahí. No, No. no. Aquí es todo cero. ¿Vale? ¿Qué hace? Hace actuar el operador de construcción tantas veces como el número de fotones final que van a quedar en ese estado. ¿Vale? Por ejemplo, N1. Hago actuar sobre la primera, construye los fotones sobre el vacío. ¿Vale? Dice, aquí hay, por ejemplo, 3. Pues hago actuar 3 veces sobre el vacío. Y así construyo, es como un tecnicismo, como una forma de expresar este estado como construcción a partir del vacío. ¿Vale? Bueno, eso es un poco de la jerga que se usa. Entonces, lo que hace la matriz S es actuar sobre cada uno de esos operadores de construcción. ¿Vale? Bien, vamos a ver el caso que estábamos, este caso, que tengo mi cristal que deja pasar mitad, ¿vale? Y pongo 2 fotones.
Claro, el estado relevante, o sea, el espacio de Hilbert relevante tiene dimensión compleja 3. Es fácil verlo. Puedo tener o 2 fotones al primero y 0 al segundo, o 1 al primero, 1 al segundo, 0 al primero y 2 al segundo. Eso es lo que garantiza que tengo 2 fotones en total, ¿vale? Y cualquier combinación compleja de esos estados que forman la base. ¿Sí? Vale. Entonces, ahora voy a suponer que entra 1, 1. Entra un fotón arriba y un fotón abajo. ¿Vale? Entran simultáneamente. Vale, recordemos qué pasaba cuando entraba uno solo. ¿Vale? Cuando entraba uno solo, pues la mitad de las veces iba arriba y la otra mitad de las veces iba abajo. Si entrara por aquí abajo, no lo he dicho, pero si repasáis la fórmula, será exactamente lo mismo. La mitad de las veces iba arriba, la otra mitad de las veces iba abajo. ¿Y ahora qué hago? Métodos juntos. ¿Vale? ¿Vale? Un problema similar sería: tiro una moneda, la mitad es cara, la mitad de las veces es cara, la otra mitad de las veces es cruz. Tiro 2 monedas, ¿qué esperaría? Pues que cara a cara sea el 25% de las veces, y hago la analogía, sería el 25% de las veces me salen 2 arriba, el 25% de las veces, un cuarto, salen 2 abajo, y la mitad de las veces sale arriba y abajo, ¿no? Eso es lo que esperaría. Ya sabéis que hay trampa, ¿no? Que no va a pasar eso, porque si pasara eso, hay teorías mucho más simples de explicar todo esto y no haríamos nada del grupo unitario ni nada de todo esto. O sea, esto no va a pasar, ya lo sabéis, no tiene mucho misterio. Pero no, es efectivamente no pasa, ¿vale? Miramos, como os he explicado, cómo se construye era mi S. La S en jerga se llama matriz de Scattering, ¿vale? ¿Cómo actúa el homomorfismo de grupo que he descrito? Me lo transforma de esta forma. Entonces, bueno, esto en esta forma es cuando elijo la base que yo he puesto, 2, 0, 1, 1 y 0, 2. Entonces, cuando entra esto, que significa probabilidad 1, 1 o sea, probabilidad 1 de que haya un vector arriba y un vector abajo, lo que nos sale es esto. ¿Vale? Y ya ahí ya empezamos a ver cosas que no cuadran, ¿vale? O sea, lo que esperábamos, si siguiera lo de las monedas, es que lo más probable, el doble de probable que el resto, es que caigan uno arriba y uno abajo. Cuando vemos ahí hay un 0, en la salida hay un 0, ¿vale? Lo interpretamos como sale, lo que sale es este estado. Si lo interpretamos, lo que tenemos es probabilidad de un medio. La mitad de las veces que repetamos el experimento va a pasar que los dos fotones, teníamos un fotón que entraba arriba y un fotón que entraba abajo, el 50% de las veces los dos fotones van a caer arriba. El 50% de las veces los dos fotones van a caer abajo. Y nunca va a caer un fotón arriba o un fotón abajo. Esto es el efecto que se llama Hongkong-Mandel, ¿vale? Y si funciona, tengo aquí una representación para que lo veáis. Vale, esto, como se repite mucho, ¿vale? Está grabado la salida, veis que los fotones son verdes, y es aproximado, no sé exactamente, pero siempre se ve que aparecen, no aparecen exactamente al mismo sitio, pero se ve que aparecen siempre o dos al lado o dos al otro lado, pero nunca uno y uno, ¿no? Bueno, esto fue bastante famoso y está relacionado con estas propiedades. Vale. Esto que yo he hecho, cuando hay más fotones o más modos, el problema es difícil. El homomorfismo de grupos se hace muy difícil, muy difícil de calcular. ¿Vale?
Después, en el espacio grande, lo que vemos es que hay transformaciones que no se pueden generar usando. Hay transformaciones que no las podemos generar a unitarias que no están dentro de la imagen de mi homomorfismo. Vale, ¿por qué es esto importante? Y aquí es donde entramos nosotros. Vale, porque uno de los usos de esto es para un posible uso sería computación cuántica. Lo que quiero es, dado un estado, transformarlo en otras cosas que a mí me interesen. Dada una entrada, poder producir una salida. Y para eso necesito poder usar matrices unitarias. Si solo tengo un fotón, cualquier transformación está permitida, porque lo acabamos de ver y tengo una receta que me dice cómo construirla. Pero si hay más fotones, hay transformaciones que no están permitidas. ¿Vale? Entonces, bien, entonces, cuando no se puede, ¿qué es lo que quiero hacer? Ahí está, cuando vuelvo a encontrarla al principio de la charla, aproximarla. Y para aproximarla, usaremos la trigonometría. ¿Vale? Este es un poco... No todo se puede hacer, pero lo que no se puede hacer lo vamos a poder aproximar. ¿Vale? Mi primera idea era, como era difícil, pues vamos, le dije, bueno, pues entonces nos vamos al tangente, usamos que la diferencial es lineal y será todo mucho más fácil. No, esa idea no era verdad, pero hay cosas similares que son parecidas, ¿vale? Bien, entonces, esto es lo que os he dicho. Claro, al final tenemos dos problemas. Dada una transformación de determinar si se puede realizar o no y, en caso de que no se pueda, encontrar una buena aproximación. Bien, nosotros estamos aquí abajo, tenemos el grupo unitario M minúscula y queremos pasar al grupo unitario con M mayúscula. Aquí tenemos el espacio, el álgebra de Lie, el espacio tangente a la identidad, y por el push forward o la diferencial nos podemos pasar al álgebra de Lie en el otro espacio. Este diagrama es conmutativo, esto está en el Warner, y es lo que parte de esta idea es la que vamos a usar de ahora en adelante. Entonces, como la imagen de esta álgebra se quedará como una subálgebra dentro y esto se quedará como un subgrupo dentro del grupo grande. A mí me interesa determinar quiénes son estos, porque esto me dice qué es lo que puedo realizar con aparatos ópticos y qué es lo que no puedo. O sea, la cuestión, o sea, un poco el primer problema es que Vicente me da una matriz unitaria M mayúscula por M mayúscula y me dice, ¿puedes construirla usando esto? Y entonces yo tengo que poderle contestar a Vicente sí o no. ¿Vale? En general, la respuesta es no. Que me da una random. Seguro que no se puede por una cuestión de dimensiones. Sería rápido. Pero quiero saberlo, ¿no? Entonces, esto es el primer resultado. Esta era fácil. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente es por la junta. Me da Vicente la matriz que me da Vicente. Yo me cojo mi álgebra y envío por la diferencial, la envío a una subálgebra. Si la matriz que me da Vicente por la adjunta, haciendo esta operación, para todos los elementos de la álgebra, se queda dentro, o sea, de la subálgebra, se queda dentro de la subálgebra, hay una dirección que es inmediata, la otra no. Entonces seguro que la puedo realizar, ¿sí? Y este es el resultado. Que estará ahí dentro si la adjunta me queda dentro, ¿vale? Entonces, esto ya nos da un criterio para saber si, dada una matriz que me da Vicente, yo puedo determinar si está dentro o no. El principio, yo tendría aquí la matriz y digo, antes de saber si la aproximo o no, quiero saber si está aquí dentro o está aquí dentro. Porque depende de una cosa, igual no tiene sentido aproximar, ¿vale? Ese es el primer problema. Vale, y ahora, cuando ya sabemos que no está, ahora, en teoría, voy a explicar cómo
esta aproximación llevarla a un problema geométrico, usando trigonometría de forma esencial del instituto. Vale, vamos a darle a UM una métrica riemanniana que la construimos de esta forma. Esta métrica es definida, es una métrica riemanniana y es invariante por la izquierda y por la derecha, ¿vale? Y nos da, dada una matriz, nos da la norma euclídea de la matriz, ¿vale? Cuando hago U por U. Bien, entonces puedo computar la curvatura escalar del plano que genera U y V, esta es la fórmula de Milnor para métricas biinvariantes, y me sale que es un cuarto del conmutador de U y V como matriz al cuadrado, ¿vale? Entonces, tengo que, en este caso, cuando doy al grupo unitario con M mayúscula, le pongo el tensor métrico que he puesto anterior, lo que tengo es que mi espacio se convierte en un espacio de curvatura seccional no negativa. Esa observación será clave para poder aplicar topólogo, ¿vale? Bien, yo creo que ahora ya estáis imaginando cómo sigue la historia, ¿no? Vale, un poco más. Tengo una descripción de las geodésicas que se puede dar de esta forma, donde la exponencial aquí es la exponencial de matrices, ¿vale? O sea, cuando tengo la métrica invariante en este grupo de matrices, las geodésicas son simplemente exponenciales. Todo exponencial y exponencial de matriz. Todo va muy bien. La longitud, cuando tengo la curva geodésica, simplemente me sale la norma multiplicada por 3. ¿Vale? La longitud de la curva. Entonces, una geodésica o un segmento geodésico diremos que es minimal si realiza la distancia. O también fácil. Entonces, una cosa que en algún momento quiero saber es, vale, tengo la exponencial y esto me da geodésicas. Y si realiza distancia, lo que tengo es una geodésica minimizante. Bueno, puedo usar el logaritmo para calcular el vector que realiza esa geodésica. También sabéis la respuesta es que no. Hay miles de algoritmos numéricos para calcular el logaritmo. Vale, es no, pero hay una cosa que sí se puede usar, que es el logaritmo principal, ¿vale? Tengo una matriz M. Si M lo puedo expresar de esta forma, la unidad imaginaria por una matriz K, que es una matriz que es hermítica, que significa que la conjugada transpuesta coincide con ella misma, y los autovalores de K están entre menos pi y pi, entonces diré que es un logaritmo principal. ¿Vale? Entonces, la primera cosa importante es que hay, bueno, algoritmos numéricos para computar los logaritmos principales y que toda matriz unitaria tiene un logaritmo principal, o al menos uno. Esto me mareó mucho al principio porque yo ponía aquí, no, luego cerraba el pi, entonces me desaparecían muchas, pero sí que todas, lo decimos así, todas tienen logaritmo principal. Vale, entonces, dados dos puntos, P y Q, o sea, dos puntos que son dos matrices en un grupo unitario, entonces, y sea W, un logaritmo principal de esto, de Q por P a la menos 1, esta geodésica que une P y Q es una geodésica minimal. O sea, tengo cómo construir geodésicas minimales que unan dos puntos. Vale, y ahora ya, vale, ya tengo curvatura, tengo geodésicas, ya no hay excusa, el teorema de topólogo, ¿vale?
¿Vale? La primera necesidad es definir un triángulo geodésico. En primera instancia será un triángulo formado por segmentos geodésicos minimales que realizan distancia cada uno de esos segmentos, ¿no? Hechos de forma que tengo gamma 1, cuando acaba gamma 1 empieza gamma 2. Y cuando termina gamma 2 empieza gamma 1. ¿Vale? La notación para los ángulos es, este es el ángulo 1, este es el ángulo 2, gamma 3, y este es el ángulo. ¿Vale? En primera instancia, a los segmentos les llamo lados, a los puntos P1, ¿vale? Aquí pongo P2, P3, P1, estos a los lados. A los puntos los llamo vértices y a los ángulos les llamo ángulos. Son ángulos en el tangente, ¿vale? Bueno, esta será útil, esta definición, pero lo puedo mejorar en un triángulo geodésico generalizado. Lo que tengo es que esta es geodésica minimizante, esta es geodésica minimizante, pero esta no tiene por qué ser. Es una geodésica que no tiene por qué realizar distancia. Esto es clave para la aplicación que yo quiero, porque si no, no tendría nada. ¿Vale? Y entonces, ¿qué nos dice el teorema de Topologov? Vale. Que si tengo una variedad riemanniana con curvaturas seccionales acotadas por abajo por una cantidad delta constante, entonces si denotamos por M2 delta la forma espacial simplemente convexa de curvatura seccional delta de dimensión 2 y consideramos un triángulo geodésico generalizado, esto, pero con esto no minimizante, no tiene por qué ser minimizante, entonces, y tiene que tener esta condición, entonces sacamos directamente que el perímetro está acotado y además sacamos que tiene que existir un triángulo en nuestro espacio modelo con vértices P1, P2, P3 que tenga los lados la misma longitud y los ángulos cumplan esta relación. ¿Vale? Bien, se entiende en este teorema que si delta es 0, vaya a todas las cantidades que están divididas por delta, las voy a poner ahí. ¿Vale? Entonces, ahora sí, estaba en un caso donde he puesto una métrica que garantizo que la curvatura seccional es no negativa. Por lo tanto, automáticamente puedo comparar en 0, o sea, en R2. Ya estoy que puedo comparar en R2 directamente. Y esto es lo que vamos a hacer. Vale, un poco más, ya queda poco. Entonces, primero, en la norma que he definido, mi grupo unitario, cuando lo veo como de matrices M por M, cuando lo veo dentro de las matrices M por M centradas complejas y pongo la métrica euclídea usual, es una inversión isométrica. ¿Vale? Después, que la subvariedad, como se alcanza por la imagen de la exponencial, la subvariedad mía, es una subvariedad totalmente geodésica, está formada por geodésicas. Entonces, como esto tiene curvatura seccional no negativa, ya tengo todos los ingredientes para usar lo que os había dicho. Puedo usar trigonometría del instituto. Y esto es lo que vamos a hacer. Vale, bien. Yo ahora, la cuestión es esta. Tengo mi matriz unitaria, esta no me la da Vicente, esta me la da Esther. Esther me da una matriz y yo aplico lo primero, le hago la adjunta, miro sobre los elementos de la álgebra de Lie, solo hace falta la base. No está
no está en mi subgrupo. Esto es el subgrupo de cosas que puedo realizar con cacharritos ópticos. Ahí, bueno, esa no está ahí. Entonces este me dice, pero dame una que esté ahí que sea bastante buena. Le digo, vale, pero yo he visto toda una teoría y sé disparar geodésicas minimizantes, sé estudiar triángulos, sé hacer cosas, pues vamos a ello, ¿no? Y entonces, vale, esto es este mismo esquema, ¿no? Entonces ahora gamma 2, parto de una matriz que seguro que está en mi subgrupo, que es la identidad. Esta matriz, no me complico mucho si digo que está en el subgrupo. Entonces parto de la identidad. Y de la identidad me voy, como sé disparar geodésicas minimizantes, a U. Tengo la identidad, con una geodésica minimizante, me voy a U. ¿Vale? Y porque calculo V, no sé cómo calcular con el logaritmo principal, sé cómo hacerlo, y me voy ahí. Vale, esta le llamo gamma 2. Vale, después, ¿qué hago? Vale, aquí hago lo mismo que os había dicho que había para vectores. Una vez tengo el vector tangente V, que me conecta, que lo separo en su parte normal y su parte tangencial a la subvariedad. Y cojo la parte tangencial a la subvariedad y me muevo a la aproximación UA. Entonces tengo gamma 1, aquí UA simplemente es coger del vector V, me quedo en su parte tangencial y hago la exponencial. Con eso llego a UA. Vale, ahí he puesto este menos y he escrito así porque lo quiero. A ver. Sí. No, sí, este va aquí. Este lo he escrito así porque va de UA, esta va, si os fijáis, de UA ahí. ¿Vale? Este que he escrito ahí, cuando T0 da UA, pero cuando es 1 es justo la inversa de UA. Entonces, este es gamma 1. Y finalmente cojo gamma 3, la geodésica mínima de una U con UA. ¿Vale? De estas, yo lo que hago es descomponer el vector, ¿vale? El que no sé si es minimal es este. Es el gamma 1. Pero no importa porque es un triángulo generalizado. Si lo es, mejor. No pasa nada. Y entonces, vale, llamamos L1 a la longitud de gamma 1, L2 a la longitud de gamma 2. Fijémonos que la longitud de gamma 2 es justo la norma de mi vector V, que la he elegido para que nos dé la distancia de U a la identidad, porque había sacado uno que era mínima, ¿vale? L3, la longitud de L3 es la distancia de U a UA. Pero, como he usado la norma de Frobenius que está dentro, que es lo que me permite una inmersión isométrica, esto será siempre mayor que la norma, cuando uso la norma de Frobenius de la resta de estas dos normas, que es la euclídea. Entonces, ¿qué es lo que estoy generando, ¿no? En cierta forma, lo que os había dicho, lo que os había prometido? Tengo cómo sacar una aproximación, que simplemente es quedarme con la parte tangente. Disparo, mira dónde quiero ir. Me quedo con la parte tangente y disparo y me voy a ir. Y después, la norma, el error que cometo, está acotado superiormente por la longitud de un triángulo que tengo ahí, por la L3, que es la parte de un triángulo que tengo ahí. ¿Vale? Hacemos unos requisitos previos. Este es un poco tonto, pero bueno. L1 es menor que L2 más L3. Y entonces puedo aplicar el teorema de Topólogo.
Entonces, existe un triángulo en R2 que tiene, en unos puntos, los que sean, que tiene las mismas longitudes que estas longitudes de este triángulo generalizado en mi espacio unitario. Y que los ángulos cumplen esta relación, ¿vale? Bien, ahora yo lo que quiero es una cosa superior para L3, porque quiero estimar cuánto error estoy cometiendo, ¿vale? Y entonces, bueno, esto es la parte, esta es la parte clave y esta es la geometría de instituto, la geometría de instituto. Esto, hago L3, L3 es L2 menos L1, hago los cuadrados, los puedo expresar en términos de este producto escalar, del producto escalar por el mismo, que nos va a dar el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Aplico las propiedades del producto escalar, también lo vemos en el instituto. Y entonces esto lo puedo escribir de esta forma, donde este ángulo es el ángulo que tiene el triángulo en R2, en este lado de aquí, en el equivalente a gamma 3. Pero por topólogo sé que pasa esto. Y porque sé que este ángulo está correctamente acotado. Así, lo que puedo deducir es que el ángulo es menor que pi medios, bueno, que era menor que pi medios, este es menor que este, y lo que deduzco, hago las sustituciones correctas, aquí cambio por el que tenía originalmente, y tengo estas expresiones. Entonces, este es justo el producto que forman los que yo ya tenía. Si recompongo un poco esto, veo que el error que estoy cometiendo, oh sorpresa, no es otra cosa que el módulo de la parte normal de la descomposición. Era lo que esperábamos que pasaría. Entonces, como has visto, usando esto, ¿qué es lo que vemos? Que la aproximación, yo tengo uno que nos da, tiro la geodésica minimizante, saco el vector tangente, mido la parte normal, mido la parte tangencial, la parte tangencial me proporciona la aproximación y la módulo de la parte normal me proporciona el error que estoy cometiendo en esa aproximación. Bueno, y esto es lo que dice este pequeño teorema. ¿Y qué pasa? Lo que os había dicho. ¿Qué pasa si, vale, si lo repito iterativamente, si voy metiendo cada vez, digo, ahora me he aproximado aquí y ahora puedo volver a aproximarme y ahora puedo volver a aproximarme? Bueno, simplemente es este método y ir repitiendo donde tengo la identidad y voy cambiando por mi punto final, ¿vale? Y lo voy repitiendo. Bueno, entonces, para cada uno de ellos voy sacando sus vectores, voy sacando su parte normal y su parte tangencial. Tengo esta relación, ¿vale? Y aplicando la segunda, lo que veo es que la aproximación y más uésima, esta es mi aproximación al objetivo, es menor que su vector normal, que por la primera es menor de la de jefatura. O sea que cada vez voy mejorando. Entonces, cada vez voy mejorando. Entonces, ¿voy mejorando hasta convergir o no? Y la respuesta es que sí. Si saco la secuencia de las distancias al objetivo, lo que tengo es, bueno, esto sí que no era de instituto, es un poco más, simplemente una sucesión de funciones positiva decreciente acotada por abajo, converge. ¿Vale? Simplemente lo que dice. Entonces, como converge, es una sucesión de Cauchy que significa que para cualquier epsilon puedo acotar esto de esta fórmula y como esto lo tengo determinado, puedo escribirlo de esta forma y
Entonces, al final, lo que saco es que la distancia entre sucesiva, entre mis matrices que voy sacando aproximaciones, también sigue una secuencia, una sucesión de Cauchy. Y por lo tanto, como con el teorema de Henry-Lau, QM con mi métrica riemanniana como espacio métrico es completo, entonces la secuencia de matrices converge, o si no cogemos una subsecuencia, a una matriz U infinita. ¿Vale? Entonces, el método que os he dicho converge. ¿Vale? Y Vicente, ¿me queda mucho? ¿Poco? ¿Nada? Pero, ¿Eh? 1 minuto. 2 minutos. Bien, pues eso era lo que quería deciros, ¿vale? Vale. Vale, ¿qué pasa? Que cuando llego al I último, eso converge a una matriz, ¿cuándo paro? Cuando llego a una matriz, esta es mi subvariedad, voy aproximando, aquí tengo el punto que aproximo, y aquí voy U1, U2, se va aproximando, hasta que cuando tiro es completamente perpendicular. Va moviéndose hasta que es la geodésica que los une es una geodésica normal. Y esto no es un caso aislado y es bueno. Es en el libro de Hughes, que Vicente tiene algo que ver, se demuestra que existe, cuando tienes una variedad compacta, como es el caso nuestro, hay una distancia a la subvariedad que se conoce como min-fo, como una distancia focal, a la cual cualquier punto que esté ahí dentro, para encontrar el óptimo de la distancia, simplemente tienes que ir por la aplicación exponencial normal. Y por eso es coherente que nuestro método de aproximación llegue a eso. Y eso era todo. No, creo que no ha sido para no especialistas, pero bueno,